Sí. Bueno, les pido que cerremos los ojitos allí, que nos dispongamos, sobre todo que le pidamos al Señor que sea Él quien en esta noche nos revele esta palabra maravillosa. Nada nos quite el gozo de entender esta revelación maravillosa. Señor bendito, hoy venimos, una vez más nos presentamos en este día delante de ti, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Primero para darte gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, gracias por elegirnos, gracias porque en esta noche, Señor, muchos fueron los llamados, pero estos son tus elegidos. Estas son las vidas que tú quieres tratar en esta noche, estas son las vidas a las que tú quieres tocar y revelar tu palabra. Estos son los hogares y las casas en los que tú quieres hoy hacer un milagro maravilloso. Hoy, Señor, te empezamos poniendo nuestro corazón en tus manos y suplicándote que nos perdones. Perdónanos por cualquier actitud de temor, de rencor, cualquier momento de ira, cualquier momento de desesperanza, cualquier cosa que te haya ofendido, Señor, perdónanos. Permite que cuando nos veas tú te sientas orgulloso de ser nuestro papá, de ser nuestro Señor. Que cuando tú, Señor Jesucristo amado, nos veas, sientas que valió la pena derramar hasta la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros y nuestras generaciones. Gracias, Señor. Gracias, gracias por lo que hiciste en esa cruz y gracias por revelárnoslo hoy a lo más profundo de nuestro corazón. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias porque sabemos que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros una obra grande, una obra que realmente, Señor, sea para tu gloria. Padre, ponemos en tus manos, Señor, ponemos a cada una de las personas que necesitan un milagro de sanidad, que necesitan que tú vengas y que les impactes con esta sangre preciosa, esta sangre maravillosa que brotó de tu costado y que les dio salud para siempre. Ponemos en tus manos a doña María Elena, Señor, y sus pulmones para que estén totalmente limpios y libres de todo líquido, de todo aquello que no sea de ti. Ponemos en tus manos a Michael, Señor, para que tú seas renovando las células que produce su médula y le liberes de toda leucemia, porque sabemos que es tu propósito. Padre, ponemos en tus manos a Micaela para que su vesícula sea nueva, para que conforme a tu voluntad de salud y vida eterna tú vengas y hagas en cada uno de ellos tu voluntad. Ponemos en tus manos al cuñado de Eli, Señor, para que seas tú restaurando cada músculo de su brazo cortado con esa motosierra. Que seas tú, Señor, tocando la vida de todas y cada una de las personas que hoy, Señor, claman por sanidad. Señor, conforme a tu buena voluntad, agradable y perfecta, conforme a ti, que venciste la enfermedad y venciste la muerte, te suplicamos que les toques, que les llenes de tu presencia y sobre todo, Señor, que les reveles ese propósito perfecto, que les reveles, Señor, el plan perfecto y que cada uno de ellos te conozca, que cada uno de ellos, Señor, descanse en ti. Hoy empezamos este tiempo, Señor, llenos de expectativa. Una vez más, Señor, queremos ponernos en tus manos y suplicarte que tu Santo Espíritu venga, tu Santo Espíritu nos llene de sabiduría, que nos dé entendimiento. Déjele todo al Señor en sus manos y dígale, Señor, aquí te dejo mi carga, aquí te dejo mis distracciones, aquí te dejo todo aquello que hoy pueda impedirme entender, recibir y apropiarme de esta palabra de vida. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Penetra hoy, como dice ella misma, hasta los tuétanos y las coyunturas. Pídale al Señor que penetre hasta sus tuétanos y coyunturas. Venga y con esa espada de doble filo, venga y llegue hasta aquella área en su vida que debe ser tratada, hasta aquello que a usted hoy debe serle revelado. Señor, gracias, gracias por estos hombres y mujeres valientes que anhelan fervientemente palabra, voz, amor. Ven, Señor, ven y cumple tu plan perfecto. Ven y haz tu obra en cada uno de nosotros. Yo te bendigo, Señor, aún por aquellas personas que todavía no han podido conectarse. Toma tú y quita todo obstáculo, quita todo aquello, Señor, que les impida
venir en este día, aceptar tu llamado, oír tu voz. Ven, papá, lo suplicamos, llénanos de ti. Toma, Señor, mi vida. Tómame y aquieta mi espíritu, Señor, y reina tú, Espíritu Santo. Sírvete de mi vida. Sé tú revelándome aún a mí misma cosas que no conozco. Ven tú, haz tu obra. La obra es toda tuya. Sin ti no somos nada. Gracias, gracias por darme el privilegio de servir a estos tus hijos amados, de llegar a sus casas a través de este medio. Glorifícate aún a través de la tecnología. Haz tu obra. Bendecimos, te amamos y en Cristo Jesús, sintiéndonos amados y llenos de mucha expectativa, nos quedamos contigo. Amén. Amén. Bueno, qué bendición, qué bendición. Ya está ahí también Karinita. ¿Dónde estás, Karinita? Qué bueno, ahí te vemos. Está Cintia, Mirjanita, de Costa Rica. Muy bien, muy bien. Hoy estuve buscando la bandera de Costa Rica y no supe cuál era, Mirjanita, para hacer lo que tú dijiste de poner las horas de cada país y no la encontré. Prometo que en la próxima sí la voy a encontrar. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces a compartir en esta noche la pantalla. Yo le pido que de verdad usted con mucho, mucho anhelo le pida al Espíritu Santo allí que hable a su mente, que hable a su corazón, que nada ni nadie pueda distraerle en este momento y robarle esta palabra. El Señor es bueno, el Señor es soberano y quiere hacer en cada uno de nosotros una obra maravillosa. Vamos a verlo. Ténganme paciencia, que a mí esta cosa siempre me toma el pelo, pero después de 3 veces me funciona. Esto ya es parte de... Mi pobre perro está desesperado porque mis hijos están trabajando afuera. Así que si lo oyen chillar, por favor, no le... Ay, Dios mío, a ver, otra vez, ya, ténganme paciencia, esperen, cierro tanta cosa. Ahí está Mirjanita, ya te vi. ¿Cómo te fue, Mirjanita? ¿Quieres contarnos para orar hoy por ti mientras esto me funciona? Cuéntanos cómo te fue, por qué debemos orar y que el Señor sea en esta noche. Hola, Hola, buenas hola. noches. Cuéntanos. Pues no, la referencia que me enviaron aquí se llama NEVAE, son centros médicos pequeñitos en comunidades y de esos centros médicos remiten a los hospitales para hacer exámenes específicos, pero el examen que me envió el doctor es un examen que en el hospital solo los aceptan si lo envía un especialista del hospital. Un especialista del hospital, perdón. Entonces me devolvieron, tengo que ir a Levi's, al centro médico este chiquitito, para que me den una referencia para medicatura general de allá, que después me manden a un especialista y después el especialista me manda a hacer el bendito examen. Entonces, son un montón de exámenes, eso es un montón de tiempo y creo que voy a tener que ver cómo hago para realizarme esos exámenes de manera privada porque puede que lo manden a 2 años, por ejemplo. Es mucho tiempo. Entonces, por el tema pandemia y toda la cosa, además hay especialidades que no están laborando con regularidad porque están dando prioridad a la pandemia. Por supuesto, una comprende, pero ok, yo no me puedo esperar hasta dentro de 2 años a que me atiendan, ¿verdad? Entonces eso implica un milagro de prosperidad para poder hacerme esos chequeos médicos de manera privada que son muy caros. Y por lo demás la condición de salud se mantiene como estaba, entonces es importante. Un milagro, Vamos a estar. muchos para ser exacta. Vamos a estar orando y yo lo primero que les pido es que veamos que el propósito de Dios nunca será la enfermedad, ¿sí? O sea, como vamos a ver hoy, Él definitivamente no hizo dentro de su plan perfecto para nosotros la enfermedad, ¿sí? Entonces, no lo aceptemos como algo que debe pasar, no es así como
como que definitivamente es normal, no es el plan de Dios, definitivamente no lo es. Y vamos a partir de ahí, ¿no es cierto? Vamos a partir de ahí. Les pido que hoy, en lo que vamos a ver, ustedes se puedan apropiar de todo lo que el Señor quiere y que no quiere para nosotros, ¿cierto? Venció, que quitó, para que hoy lo podamos vencer en su presencia, ¿sí? Yo le pido mucho al Señor que en esta noche nos muestre. Yo no les puedo decir cuál es el plan de Dios aún al permitir muchas circunstancias, pero puedo decirles que definitivamente es un plan perfecto, ¿no es cierto? Un plan maravilloso. Así que vamos a descansar en ese plan y vamos a ver entonces hoy el significado de las llagas de Cristo. No sé cuánto conoce usted al respecto en este tema, pero resulta que tenemos y nos describe la Biblia siete llagas que cada una de ellas podemos pensar que en el momento en el que le crucificaban, simplemente golpearon al Señor donde querían, ¿no es cierto? Sí. Y pudo haber sido así, pero cada una de ellas realmente, como todo en el Señor, tenía un plan, tenía un propósito y estaba venciendo algo en nuestra vida. Yo le pido que si usted acostumbra a tomar notas, tome atenta nota de esto para que no se le olvide y para que usted después haga su propia oración conforme a esta palabra que Dios quiere darle hoy. Vamos a ver algunos versículos que sustentan lo que yo le voy a estar diciendo. Y es bueno que usted después, como siempre, ¿no? haga su estudio personal. Entonces partimos sabiendo que son 7 llagas. Vamos a hablar de 7 llagas de Cristo, que conforme a lo que nos dice en Juan 3:16, dice, pues Dios amó tanto al mundo, dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el plan de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda. Sí, Él definitivamente murió, entregó su vida por amor. ¿Sí? Esto fue un acto de amor, el amor más grande que usted pueda imaginar, ese amor que entregó mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar. Ese es el amor. Entonces, la obra de la cruz es una obra de amor. Él fue allí porque nos amó. Si Él nos amó de tal manera, ¿usted cree que usted y yo debemos estar mendigando amor? Es una pregunta que le dejo así como de inicio. ¿Cierto? Las mujeres sobre todo soñamos con un hombre que se muera por nosotros. Él literalmente lo hizo y lo volvería a hacer porque nos ama. Entonces es una obra de amor, ¿no es cierto? Es un acto maravilloso de amor. Él estuvo dispuesto a llevar por nosotros la muerte para que tengamos vida eterna. ¿Y cuál es la condición? Mire, aquí está. No somos salvos porque nos portemos bien, porque seamos bonitos o por lo que tenemos, no. Somos salvos porque creemos. Esto es un acto de fe, ¿no es cierto? Y como bien nos describe Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, creo en lo que aún no veo. Creer en lo que veo no es fe, ¿no es cierto? Ya, y la gente espera, por eso hay religiosidad e imágenes a las que la gente adora, porque la gente busca ver, la gente busca tocar. En este caso, el Señor quiere que creamos sin verlo. Eso es fe. Entonces, por fe en Él, en su obra de la cruz, por creer en lo que Él hizo, yo tengo vida eterna, ¿cierto? Una vida eterna que no solamente es una esperanza de vida más allá de esta, sino que además es una vida que empieza aquí. Dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Está usted viviendo ese tipo de vida? ¿Está usted disfrutando de esa vida abundante, de esa vida sin enfermedad, sin muerte, sin escasez que Él vino a darnos? Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Él vino, Él, Jesucristo, ¿cierto? Él con mayúscula vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el propósito de Dios es sobreabundar su vida en todas las áreas. Y ya lo vamos a ver aquí. Sí, vamos a ver que a Él no se le escapó ningún detalle. Es increíble, increíble lo que el Señor hace y su obra es perfecta. ¿Cómo fuimos creados? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces le pregunto,
¿Ha visto usted en la Biblia que en algún momento describa la gripe del Señor Jesucristo, que muestre alguna enfermedad en él? No. De hecho, vemos más bien un Señor victorioso, maravilloso, que aunque fue crucificado, venció aún la muerte. El propósito del Señor al morir en la cruz era vencer aún la muerte. Cuando Él murió en la cruz, Él bajó al infierno y peleó sus batallas y las mías y las ganó todas. Le quitó al diablo esa llave que Adán le había entregado y que nos había apartado de él. Le quitó todo derecho legal que le había sido otorgado por el pecado del hombre y venció. Venció y resucitó. ¿Cierto? Él pudo haber hecho esto aún sin morir, pero había varias razones para morir, ya vamos a ver algunas aquí, y entre ellas es que usted y yo sepamos que ya venció la muerte. Sí, imagínese si venció la muerte, cuántas más cosas Él va a poder vencer. Fuimos creados entonces a su imagen y semejanza, según lo dice Génesis 1, 26 y 27. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Mire cómo nos creó, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vea que empieza diciendo, hagámoslo a nuestra imagen. ¿Por qué dice nuestra? Porque desde siempre estaban allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es un Dios triuno, un solo Dios verdadero. Es nuestra imagen, ¿verdad? Y después dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Somos su imagen, ¿cierto? Su diseño original es perfecto. Es un diseño sin enfermedad ni muerte y con el propósito de darnos dominio sobre la creación entera. Ojo que esta autoridad, como siempre les insisto, no es poder sobre algo. El hombre es cabeza de su casa y es autoridad no porque tenga poder sobre los suyos, sino porque tiene responsabilidad. Va a responderle a Dios por ellos. Usted tiene autoridad. ¿Dónde ejerce usted autoridad? Eso realmente se lee como responsabilidad. Y en esa responsabilidad, como lo vamos a ver después también en toda nuestra identidad de hijos, hay una responsabilidad que nos es dada, un poder que nos es dado, un gobierno, a veces por tareas, en el caso de los siervos, ¿sí? Pero hay un gobierno total aquí, como en este que nos muestra sobre los hijos. El propósito de Dios es a través de los hijos, por eso Él vino como hijo y entregó su vida como hijo, para que usted como hijo aprenda a ejercer este gobierno que Él le dio desde el principio. Este solo lo pueden ejercer los hijos. Ahora, a su imagen y semejanza, Él no tuvo ni enfermedad ni muerte, pero tampoco pecado. Y vino y se hizo hombre para que usted y yo no tengamos ese argumento de que es que soy hombre y peco, porque Él vino siendo hombre y no pecó. Y sin embargo, el hombre le entregó este dominio al diablo y abrió la puerta al pecado y a la muerte. Tenía dominio total. Y fue tanto lo que el Señor respetó. Mire que la Biblia no dice nunca libre albedrío. Esa palabra realmente en la Biblia no la dice, pero la expresa en cosas como esta. El Señor vio que Adán estaba hipotecando, porque literalmente hipotecó la creación y no se interpuso. ¿Sí vio? El Señor lo estaba viendo, el Señor sabía lo que él estaba haciendo, pero no hizo nada en ese momento. Él no quiere que estemos con Él obligados porque Él es Dios y punto. O sea, no es como cuando usted le dice al hijo, pues el hijo le dice, ¿y por qué? Usted le dice, pues porque yo soy el papá, ¿cierto? No, esa no es una explicación. No es me respetas porque soy tu papá. Respetas porque entiendes el principio de la honra y porque yo también te respeto, ¿cierto? Entonces vamos a tener muy claro que el diablo no tiene poder. De hecho, él ataca desde el principio a los hijos para tomar el poder del hijo. Entonces, ¿quién le otorga el poder? Aquel que peca, aquel que abre puertas. Él no tiene la posibilidad de abrir puertas, usted se las abre en el momento en el que peca. Ejemplo, un hombre que adultera.
Es más o menos como si en la noche dejara la casa con las puertas totalmente abiertas sin ningún seguro. ¿Qué va a pasar? Van a entrar los ladrones y van a saquear y van a hacer aún con su familia lo que quieran. Eso pasa cuando yo dejo las puertas abiertas. El pecado es abrir puertas. Y lo que normalmente vemos, porque además el diablo es bien tonto, él tiene patrones, ¿no es cierto? Y usted ve que las historias se repiten en lo que él hace. Y entonces lo que normalmente hace cuando un hombre adultera es que enloquece al hombre, el hombre pierde toda razón, la mujer se enferma y las finanzas se caen. Este es un patrón que hemos visto siempre, ¿sí? Es decir, abrió la puerta y entraron los ladrones y acabaron con todo, entre ellos con la salud de su esposa. Esto fue algo que Adán otorgó. Vamos a verlo cómo, qué fue lo que pasó. ¿Por qué fuimos apartados de Dios por el pecado? Imagínense que en ese momento, allí en el jardín del Edén, el hombre estaba cara a cara con Dios, cara a cara. Sí, era increíble, había total libertad, tenían todo a la mano, en ese momento la creación estaba hecha para que él la disfrute. No había muerte, no había enfermedad, o sea, todo el diseño perfecto que un día usted y yo vamos a vivir en su presencia. Pero fuimos apartados de Dios por ese pecado original, ese pecado primero. ¿Qué pasó? En Génesis 3, 17 y 19 nos habla de esto. Dice que al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, tenga en cuenta esto, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, aquí se fundó la muerte. La muerte no existía antes. El primer pecado de Adán como cabeza fue dejar a su mujer sola. ¿Sí? No, y esto para los varones que nos escuchan, no dejen a sus mujeres solas. El Señor les ha delegado a ustedes esa autoridad sobre esa mujer que necesita esa guía. Mujeres, cúbranse con su autoridad. El sujetarnos a nuestra cabeza no es anularnos a nosotras mismas, no es nada de eso que el mundo nos ha hecho creer mintiendo. No, 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 es protección. El consultar a nuestras cabezas, el tomar decisiones con ellos, el pedirles que oren por nosotras, es protección, es cuidado, ¿sí? No es perder nuestra esencia en absoluto. Entonces, en ese momento, Adán, como cabeza, la dejó sola. Por eso, fíjese que el diablo era tan astuto que fue y buscó a la mujer. La dejó sola y entonces voy y la busco y la engaño a ella. Y ella a su vez lo engañó a él. Las mujeres somos increíblemente persuasivas, ¿sí? Somos muy, muy persuasivas y podemos lograr los hombres cosas como lo que logró Eva equivocadamente. En ese momento la dejó sola, no la cubrió con su autoridad y después le cayó en la tentación que ella le puso. Él pudo haber dicho que no. Usted ante su autoridad, usted debe pasar todo por ese filtro del Señor, ¿cierto? Y usted está en capacidad de decir que no. Recuerde que la autoridad que ejerce el Señor sobre nosotros nos exige una obediencia absoluta. Pero la autoridad de los hombres, la obediencia a los hombres, es relativa, sujeta a la palabra de Dios. Yo debo pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Esto me lo manda el Señor, esto lo dice en la Biblia. Por eso debo yo también estar siempre con el Señor, siempre sabiendo qué es lo que el Señor sí me manda y lo que no, ¿verdad? Pero la autoridad delegada por Dios es para ser honrada y respetada y obedecida siempre y cuando esté sujeta a la palabra de Dios. En este caso, él pudo decir que no, como usted puede decir que no a su autoridad si no le envía algo manda el Señor. Y entonces vino maldición, mire, no solamente sobre el hombre, sino también sobre la tierra. ¿Lo ve aquí? Dice que maldita será la tierra por tu culpa. La tierra también recibió maldición. Recibió maldición en esta ocasión y volvió a recibir maldición, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel. Esa sangre se derramó sobre la tierra
Y en ese momento le fue dicho a este agricultor que nunca más la tierra le produciría. ¿Imagina usted lo que era? Desde aquí ya tenía maldición y hemos seguido aumentando maldiciones a la tierra. La tierra también recibió maldición. Y empezó el duro trabajo, empezó la escasez en la provisión. La tierra dejó de dar fruto. La tierra estaba diseñada para dar fruto, mucho fruto. Todo lo que el Señor hizo está diseñado para fructificar, para multiplicarse. La esterilidad no es de Dios, de ninguna manera es de Dios. Todo lo que Él diseñó es para que dé mucho fruto. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que desde el primer momento en que el hombre se condenó a sí mismo y a sus generaciones a muerte, porque nacemos muertos en el espíritu, nacemos muertos en el pecado, ¿cierto? Muertos en el pecado. Desde ese mismo momento el Señor empezó a idear un plan para rescatarnos. Y al final, el único sacrificio válido era el de un cordero sin mancha ni pecado. Y solamente Jesucristo cumplía esas condiciones. Y entonces, como Jesucristo era el único que podía salvarnos, Él vino y estuvo dispuesto a una muerte vicaria. Vicaria significa sustituta, ¿no es cierto? Él tomó mi lugar. Quien debía estar allí pagando por mis pecados era yo, pero Él tomó mi lugar en la cruz. Él me sustituyó. Él vino y tomó mi lugar en la cruz. Tenga clarísimo eso, por favor. Ahora, ¿por qué en la cruz? ¿Por qué tenía que ser en una cruz? El Señor pudo haberse muerto de una neumonía, ¿cierto? En ese momento, pero no había enfermedad en él. ¿Sí ve? De ninguna manera, ni siquiera al morir. ¿Por qué en un madero? ¿Por qué en una cruz de madera? Dice en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para devolvernos la bendición, Él tenía que tomar sobre sí mismo la maldición. ¿Lo ve usted allí? Y entonces estaba escrito que todo aquel que fuera colgado en un madero era maldito. En esa época era la muerte más vergonzosa que podía existir. A estos hombres los colgaban en esa cruz y les ponían en los pies de la cruz un acta. En esa acta decía por qué estaba siendo crucificado. Imagínese la lista que tenía a los pies de la cruz Cristo. Los pecados suyos, los míos, los pasados, los presentes y los por venir. Y en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aquí está. ¿Sí ve? La respuesta era la sangre de Cristo, que en esa muerte vicaria fue derramada hasta la última gota. Lo vamos a ver hoy. No quedó una gota de sangre en él. Toda fue derramada por usted y por mí. ¿Para qué? Para romper entonces la maldición que había sido puesta sobre nosotros, para volvernos a acercar a Dios. El Señor nos creó a usted y a mí para amarnos y para que lo amemos. Nos creó para estar cerca a Él, no funcionamos de otra manera, es imposible que funcionemos de otra manera. Entonces Él nos quería cerca, esa era su obra, esa era su creación, su propósito. ¿Qué hizo entonces? Mediante la sangre de Cristo, aquí está, nos acercó de nuevo a Él. ¿Sí? Ese era su propósito. Porque en su presencia lo tenemos todo, ¿no es cierto? Si algo usted puede desear en bien para los demás es la presencia del Señor, porque en ella no falta nada. En ella todo funciona bien. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver estas 7 llagas, ¿sí? Y por favor esté muy atento y empiece a orar mientras usted lo escucha. El primer lugar de donde brotó sangre en Jesucristo fue el sudor de sangre. Esto está en Lucas 22, del 42 al 44. Recuerde usted, imagínese usted la escena. Jesucristo ya iba a ser entregado y él sabía que lo que le esperaba en la cruz era terrible. Él sabía. Era la peor muerte, no solamente la más vergonzosa, sino además la más cruel que podía existir. Y entonces, en ese momento, él siendo Dios, tenía su humanidad. Y dentro de su humanidad tenía, como usted y yo, miedos, temores, tenía en ese momento dolor, él sentía dolor, porque él vino a hacerse hombre. O sea, era como hombre, una persona
en ese momento tenía miedo, mucho, mucho miedo. Y entonces se presentó ante el Padre y empezó a orar, ¿sí? Empezó a orar y lo primero que le dijo fue, Padre, mi alma está abatida hasta la muerte, ¿sí? El Señor no espera que usted se presente nunca como alguien perfecto, como alguien inmortal, como alguien que no siente. Él no quiere que usted sea perfecto. Él quiere que usted progrese permanentemente hacia su perfección, pero que usted sea totalmente honesto, como Él lo fue. Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. Y le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si esa tal doctrina, modo de oración, no sé, que hoy está tan de moda, de la declaración y prohíben y ordenan, ¿usted cree que Jesucristo en este momento no se hubiera parado y hubiera entonces reprendido la cruz y anulado el decreto que lo llevaba a la crucifixión? ¿Cómo cree usted que hubiera sido la oración del Señor? ¿Sí? Mire, aquí está cómo Él nos lleva a orar. Señor, no se haga mi voluntad. Él expresó lo que quería. ¿Sí? Si quieres, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo, Señor? Estoy muy asustado con lo que va a pasar. ¿No será que hay otra formita de hacer esto? Tengo miedo, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que en ese momento él se fue y encontró a sus discípulos dormidos. Era una hora ya bastante tarde, cansada, ¿no es cierto? Sí, pero además, imagínese usted lo que los discípulos estaban viviendo. Ellos también sabían que su maestro iba a ser entregado. Y usted sabe, cuando en psicología estudiamos algunos síntomas de la depresión, es que nos da mucho sueño, ¿no es cierto? Hay personas a las que no nos da por llorar, yo no lloro, a mí me da un sueño terrible y puedo dormir todo el día y toda la noche, ¿sí? Esto pudo ser lo que pasó también a sus discípulos, para ellos también era muy fuerte. Entonces dice que la primera vez fue y los despertó y volvió a orar y volvió a pedir lo mismo. Y otra vez volvió y los encontró dormidos, ¿cierto? Sí, pero en esta vez ya simplemente los dejó dormir y regresó y volvió a pedirle al Padre lo mismo, ¿cierto? Mire que nos insiste y dice que cuando estaba en agonía, mire, ni siquiera estaba solo asustado, estaba en agonía. ¿Qué hacía? Se pondría a reclamar como usted y yo que empezamos a decir, Dios mío, no me escuchas, no me oyes, me abandonaste. No, no, no. Dice que él oraba más intensamente. Y era incluso mucho más intensa cada vez su oración. Dice, y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían ¿a dónde? Mire, caían hasta la tierra. Esto tiene ya sentido. Caían hasta la tierra. Tenga esto en mente. Está comprobado que ante una fuerte tensión los vasos se dilatan y usted puede sangrar en medio de una fuerte angustia. Él empezó en muchísima angustia. Hizo la misma oración 3 veces, pero se levantó de allí fortalecido. ¿Cambió la voluntad de Dios? No. El Señor hizo su voluntad. Hay momentos en los que usted y yo podemos orar por una persona para que sane y no sana. Quiere decir que el tiempo de esa persona ha sido cumplido y que la voluntad de Dios en ese momento es sanarlo a través de la muerte, porque la muerte también es sanidad. Y entonces, ¿quiere decir que Dios no oyó nuestra oración? No. Quiere decir que su voluntad era esa en ese momento. ¿Usted está preparado para recibir esto? Eso hace parte de obedecer. Eso hace parte de la humildad de aceptar su voluntad. En este momento la voluntad de Dios no cambió. Jesucristo fue a la cruz, pero usted vio que a la tercera vez Él se levantó fortalecido y cuando se enfrentó ya al momento, Él que le dijo a su discípulo, la copa que mi Padre me ha dado, no la he de tomar. Él sabía que venía del Padre y que como venía del Padre iba a traer gran bendición y era la salvación de todos nosotros. ¿Qué nos dio? Entonces, esta sangre derramada de su sudor, de su frente, que cayó aún sobre la tierra. Lo primero es que nos devolvió la capacidad de tener obediencia absoluta a Dios. Él obedeció. ¿Le costó? Sí, le costó y mucho. Y precisamente el Señor permitió este momento y quedó registrado este momento para que usted y yo viéramos que obedecer no es fácil. Al mismo Señor, siendo Dios, le costó.
pero vale la pena. ¿Qué pasaba si en ese momento el Señor no obedecía? Y se iba y de pronto decía, no, no me crucifican, y se escondía. Y no obedecía a la voluntad de Dios. Estando en agonía como estaba, obedeció. ¿Qué hubiera pasado si no obedecía? Usted y yo no seríamos salvos. Así de simple. No tendríamos salvación. No habría para nosotros vida eterna. Esa sangre nos devolvió la capacidad de la obediencia absoluta a Dios. Fácil, no. Le repito, aún a él le costó, pero nos la devolvió. Y al caer en ese momento, en este momento de sumisión, el Señor demostró dependencia absoluta del Señor. Estamos diseñados para depender de Él de manera absoluta. Usted depende de Dios. Estas dos cosas nos habían sido quitadas por nuestra muerte espiritual. Simplemente la muerte espiritual que nos da rebeldía, ¿cierto? Tendemos a rebelarnos al Señor y a su voluntad. Somos rebeldes. Entonces, vemos la autoridad y simplemente queremos rebelarnos. La adolescencia, esa adolescencia que se rebela contra los padres, es parte de la naturaleza caída. Esa rebeldía viene de ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Venció esa rebeldía, nos dio obediencia. ¿Qué nos dio? Acuérdese cómo empezamos a estudiar toda la parte de las plagas de Egipto y veíamos que Egipto siempre quiere que usted y yo nos independicemos del Señor, que ya no dependamos de Él. A Egipto no le conviene que usted y yo dependamos del Señor y vivamos según su voluntad porque sabe que eso para nosotros es prosperidad y vida eterna. Eso no le conviene al diablo. ¿Qué va a querer siempre? Que usted sea independiente, ¿cierto? De las primeras cosas que usted le oye decir a un niño es yo solito, yo puedo solito. ¿Sí? Y usted crece diciendo que yo puedo solita. Y las niñas entonces somos criadas ya de una manera feminista y entonces las mujeres no nos sujetamos a la autoridad porque yo puedo solita, ¿cierto? No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que usted y yo estemos sujetas a una autoridad que lo representa a Él. Ese es el diseño. ¿Dependencia absoluta de quién? De Dios. No le estoy llevando yo a usted a depender de un hombre, nunca. Nunca le estoy llevando es a depender de Dios. Y una cabeza sabia, depende del Señor, lleva a su familia a depender de Él. Ese es el diseño perfecto. Y al caer sobre la tierra, sanó la tierra. ¿Se acuerda que la tierra también había recibido maldición? ¿Sí? Mire que no dice que cayó sobre el manto, no, dice que cayó sobre la tierra. O sea que sanó la tierra. Esta tierra está otra vez sana para que nos dé fruto, para que pueda realmente darnos la provisión que el Señor hizo que recibiéramos de ella. Esta es la primera llaga, ¿no es cierto? El sudor de sangre. ¿Qué hizo? Nos devolvió la capacidad de tener obediencia absoluta a Dios, la capacidad de dependencia de Él y sanó nuestra tierra. La segunda llaga fue su rostro desfigurado, ¿cierto? Ya en Isaías nos lo anunciaba y decía en Isaías 52:14, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado, había perdido toda apariencia humana. Ese Cristo que usted ve allí en las imágenes con un rostro bonito, ¿sí? No se acerca en nada a lo que realmente él vivió. Su rostro estaba completamente desfigurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice en Mateo 26, del 67 al 68, donde nos narra ya lo que pasó. Dice entonces, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire que desfiguraron su rostro, lo golpearon, lo escupieron y encima se burlaron de él. Cuando usted recibe burlas, cuando usted recibe menosprecios, ¿cómo se siente? ¿Sí? Cuando a usted le tocan su ego, ¿sí? A usted le duele. De hecho, la verdad nos duele. A veces nos toca el ego, ¿verdad? Ese es otro engaño y es otra cosa que nosotros debemos vencer. ¿Por qué? ¿Qué hizo él en este momento con la sangre que brotó de su rostro desfigurado? Porque vea, dieron puñetazos, lo abofeteaban, es decir, brotó sangre de su rostro desfigurado. ¿Qué hizo en ese momento? Venció el ego. ¿Y por qué venció el ego? Porque mire lo que dice en Santiago 4:6. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes.
nos devolvió a través de la sangre que brotó de su rostro, nos devolvió la humildad. Jesucristo vino y nos dio el mayor ejemplo de humildad. De hecho, durante todo esto que usted y yo estamos viendo, dice que Él no abrió la boca. Él tenía todos los argumentos de defensa. Él siendo Dios podía parar eso en un minuto, pero Él no abrió la boca. Él dice además que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto se goza usted en el servicio? Cuando usted encarna a Cristo, usted sirve. Recuerde que en Santiago dice que peca no solamente aquel que hace malas obras, sino aquel que sabiendo lo que es bueno no lo hace. El dejar de hacer buenas obras también es pecado. El servicio, la humildad, esto es del Señor y fue lo que Él nos devolvió a través de la sangre que brotó de su rostro desfigurado. Él venció nuestro ego, ese ego al cual el Señor se opone. ¿Vive usted así? ¿Vive usted en humildad? Ya tiene la capacidad. Ya la sangre de Cristo venció su ego. Así que usted no tiene por qué vivir en altivez. A veces somos criados en culturas muy ególatras, realmente muy altivas, ¿no es cierto? En el himno de Mi amado Santander dice Santanderiano siempre arrogante, porque llevamos en nuestra sangre la libertad, ¿sí? ¿Se imagina? Dice hijos audaces de altiva breña. Imagínese lo que trae culturalmente sobre nosotros, aún ese himno, esa declaración, ¿verdad? Esto fue vencido por la sangre que brotó del rostro desfigurado de Jesucristo. La tercera llaga fue cuando arrancaron su barba. ¿Usted sabía que la barba del Señor fue arrancada con las manos? Le arrancaron la barba. Dice que mesaron su barba. Mire lo que nos decía en Isaías 56, cómo nos anunciaba. Recuerde usted que Isaías es un libro profético que anunció todo lo que vendría con el Señor. Y dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Resulta que la barba era un símbolo de autoridad para ejercer el sacerdocio en la Biblia y arrancarle era quitarle su autoridad. Cuando él permitió que mesaran su barba, mire que dice aquí, no escondí mi rostro, o sea, ni siquiera les quitó el rostro, permitió que se la arrancaran. Estaban burlándose de su autoridad. Y nos habían quitado a nosotros la autoridad, ese gobierno que nos había sido dado sobre la creación, ¿cierto? Con el pecado. Pero cuando brotó esa sangre, acuérdese que la sangre vino y redimió, la sangre vino y quitó el pecado, quitó todo diseño del diablo y entonces vino a devolverme la autoridad. Usted es autoridad. Pastor no es el que se para en un púlpito. Pastor es el que huele a oveja y cuida a sus ovejas y ejerce autoridad sobre ellas. ¿A qué huele una mamá? Acuérdese cuando sus hijos eran chiquitos, ¿a qué olíamos usted y yo? Yo olía a leche y a colonia de bebé, ¿no es cierto? Porque estaba con mi bebé de día y de noche. El pastor huele a oveja. Usted es pastor de su casa. Usted es pastora de su casa. Esto no es un título, esto no es algo que alguien le dice a alguien. ¿Sí? No, definitivamente no. Esto es algo que se nota en el cuidado. Ojo, otra vez, autoridad es responsabilidad. Vamos a responder, de ahí viene la palabra responsabilidad, ¿no es cierto? Vamos a responder por las personas que Dios nos ha delegado. Estos son hijos físicos, hijos espirituales, estos son empleados, estos son todas las personas que a usted le rodean y a quien usted tiene la responsabilidad de llevarles al reino de los cielos. Es autoridad. Esta autoridad me fue devuelta a través de la sangre que brotó de su barba mesada, de su barba arrancada. ¿Qué me dio entonces? Poder para ejercer el sacerdocio. La gran comisión no fue dada a pastores ni a sacerdotes, nos fue dada a todos. El mandato de ir, de salir de la comodidad de las iglesias, porque predicar dentro de las iglesias es facilísimo, ahí todo el mundo está convertido. Es ir y orar por un enfermo, ir y abrir células de vida, ir y abrir grupos de oración, ir y compartir el evangelio que es Cristo, ¿no es cierto? Ese es una comisión para todos nosotros.
Ahí no decía, vea, solamente los que quieran ser sacerdotes, un grupito selecto, no, todos. Por tanto, vayan. ¿Cómo empieza Mateo 28 del 18 al 20? Empieza diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces es por esa autoridad devuelta a través de la sangre que brotó de su barba que usted y yo tenemos el poder para ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Él nos ha dicho. ¿Y cuál es su promesa? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solos. La obra sigue siendo suya y Él es el único evangelio que usted y yo debemos predicar. ¿Dónde prediquemos? En todas partes, a tiempo y a destiempo. Pero lo que no cambia es el mensaje, es Cristo. ¿Sí? Esto nos fue devuelto. Usted no tiene excusa para decir que usted no puede evangelizar, que es que usted es tímido. Eso no es verdad. Usted tiene dos requisitos para poder evangelizar. El primero es poder hablar. Le garantizo que todos lo tenemos. Y el segundo es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento sabemos que es creer en Dios y creerle a Dios. Y eso es su palabra. En su palabra está su mandato clarito. Vaya y haga discípulos. Vaya y ejerza el sacerdocio. Vaya. Y aquí está. Le fue devuelto. Ya no, usted no puede decir que le fue quitado el dominio cuando pecó Adán. Ya no. Usted ya no tiene excusa. Ya le fue devuelta la autoridad. El cuarto lugar fueron los azotes en su espalda. A mí realmente el estudiar esta parte de los azotes en su espalda me impacta muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo nos fue a anunciar? Dice en Isaías 53 del 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ojo aquí, mire cómo usted no puede aceptar la enfermedad, porque Él ya se la llevó. Dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire cuánto fue su obra en la cruz. Sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue para llevarse nuestro pecado. Dice molido, porque literalmente fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé si usted ha visto La Pasión de Cristo, la que hizo Mel Gibson. Usted ha oído, si usted lo ha visto, y si no lo ha visto, le invito a que lo vea, el testimonio de Jim Caviezel. ¿Sí? Jim Caviezel fue el actor que representó a Jesucristo allí en la Pasión de Cristo. Él dice que primero incluso sus iniciales eran iguales, ¿no es cierto? JC, Jim Caviezel, igual que Jesús Cristo. Y dice que cuando Mel Gibson le propuso hacer esta película, le dijo, te voy a hacer una propuesta que va a acabar tu carrera. Y de aquí en adelante no te van a volver a contratar. Y es verdad, usted después solamente lo ve en la película de Pablo, pero él ya no fue contratado para nada más. Pero todo lo que pasó en esa película y está en ese testimonio es increíble. Sí, es increíble, desde la conversión de Barrabás en adelante, del actor mismo. Pero dice que cuando él vivió toda esta parte de la pasión, entre otras cosas, en el momento de los azotes en la espalda, había un látigo, el látigo con el que se latigó a Jesucristo, se llamaba la garra. Y era un látigo con muchas puntas que además tenía como una especie de garra en las puntas de cada uno de esos, como de esas telitas del látigo, digámoslo así, ¿no es cierto? De esas hebras del látigo. Había una garra que no solamente lastimaba al azotar, sino que desgarraba la piel. Y en una de esas dice que estaban grabando y había unos romanos. Ellos trajeron gente realmente como de esa nacionalidad para el idioma y todo lo demás. Entonces ellos lo que hacían era pegar en una especie de placas. Y cuando pegaban en esas placas, pues era el sonido que buscaban. En una de esas, Mel Gibson le dice a uno de ellos que tomara impulso, ¿no es cierto? Aquí en Ecuador dicen que tome viada. Y él tomó ese impulso y resulta que tomó demasiado impulso y se le fue la garra más allá de la placa y terminó en la espalda del actor.
Y dice que en solamente ese azote que le alcanzó, se abrió en su espalda una herida de 18 centímetros. ¿Se imagina usted cuántas de esas heridas entonces tuvo Jesucristo en su espalda? Fue literalmente molido, ¿cierto? Molido. Ahora, ¿cómo fue en ese momento? ¿Por qué fue azotado así? Resulta que lo que buscaba la gente que pidió que lo crucificaran era que él muriera. Ellos lo querían muerto, era increíble. Unos días antes, en la multiplicación de los panes y los peces, en ese milagro, ellos lo proclamaban rey. Pero en este momento lo querían muerto. ¿Se imagina? Muerto por nada. Prefirieron a Barrabás, que era un asesino, y simplemente lo querían muerto. Entonces, por eso fue que ellos lo llevaron donde Pilatos, para que Pilatos lo juzgara según la ley romana que decía que debía azotarse hasta morir. Entonces Pilatos les dice, no, yo no encuentro ningún pecado en este hombre, ninguno. ¿Sí? Él no merece morir. Azótelo, pero según la ley judía. ¿Sí? ¿Por qué según la ley judía? Porque la ley judía, como nos dice Deuteronomio 25:3, dice, en ningún caso se darán más de 40 azotes para evitar que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado ante ustedes. ¿Sí? Mire, la ley judía decía que debía dársele 40 azotes menos uno. Es decir, todavía había uno de gracia. Eran 39 azotes. ¿Sí? 39. Y por supuesto, en esos 39 se supone entonces que no debía morir. Dice, para evitar que sufra un castigo demasiado duro. La idea de Pilatos era que simplemente le azotaran y lo dejaran ir. Pero eso no era lo que ellos querían. Ahora, 39 azotes coincide entonces con las raíces de enfermedad reconocidas científicamente. De estas 39 enfermedades matrices se derivan todas las demás. Es decir, que él recibió un azote por cada una de las enfermedades reconocidas científicamente. ¿Sí? Usted las ve y puedo mandarle la lista, están las cerebrales, neurológicas, endocrinas, hematológicas, inmunológicas, metabólicas, oncológicas, oftalmológicas, óticas, odontológicas, esofágicas, cardíacas, vasculares, pulmonares, gástricas, intestinales, pancreáticas, hepáticas, biliares, renales, vesicales, uretrales, uterinas, ováricas, prostáticas, venéreas, dermatológicas, osteotendinosas, musculoesqueléticas, de la colágena, psiquiátricas, psicosomáticas, psicosociales, infecciosas, autoinmunitarias, genéticas, reumáticas, inflamatorias y geriátricas. ¿Sí? Ahí están, 39 exactas. De estas se derivan todas las demás que usted y yo conocemos. Pero no es coincidencia que haya recibido 39 azotes y existan 39 raíces de enfermedad. Quiere decir que todas estas raíces ya fueron vencidas por él. No existe la enfermedad. O sea, primero no estaba en su diseño. Y cuando vino el diablo y la puso como engaño por consecuencia del pecado, porque no es que Dios me olvidó, no es que Diosito mandó, no, es consecuencia del pecado. De hecho, yo no he visto un cáncer que no tenga nombre propio. Cuando a mí me dicen que ore porque tiene cáncer, que ore porque hay alguna enfermedad, oro porque su alma sane y perdone y se libere del momento en el que eso se originó. ¿Sí? Esto es consecuencia de una naturaleza caída, no del Señor, no es su diseño. No deje de culpar a Dios de lo que no tiene culpa. Pero quiere decir entonces que estas heridas externas nos dieron salud total. Son 39 azotes para 39 raíces de enfermedad. Ahora, como usted se imaginará, también causaron heridas internas, ¿no es cierto? Obviamente, imagínese, fue molido. Y entonces esas heridas internas lo que hicieron fue darnos a usted y a mí sanidad interior, capacidad de perdonar. Usted ya no puede decir que simplemente esto es imperdonable, yo no puedo perdonarlo, no. Usted recibió esa capacidad. Él murió por sus pecados, fue molido. Acuérdese siempre de este versículo, molido por nuestros pecados, para que usted tenga la capacidad de perdonar como Él le perdonó a usted. No tiene excusa ya. ¿Sí? Esto definitivamente véalo. No acepte, deje de echarle la culpa a Dios. Esto se origina en la naturaleza caída. Debe entonces cubrirse con esta sangre preciosa
ya la venció. ¿Cree usted en esto? Si usted cree en esto, entonces en este momento hagamos un alto y ponga usted su mano sobre aquel lugar donde usted sabe que necesita sanidad. Sí, vamos a orar en este momento para que esta sangre preciosa que ya venció esa enfermedad venga y sea efectiva en su vida. Para que venga el Señor en este momento y aplique esta sangre preciosa. Si usted sabe que debe orar por alguien más, ore por Michael, ore por Micaela, ore por Marianita, ore aún por la mamá de Michael y Micaela, porque obviamente su corazón al ver a sus dos hijos enfermos está destrozado. Ore por Mirjana, oremos por todas las personas, aunque usted sabe alrededor que necesitan un milagro de sanidad. Oremos por doña María Elena, que es la suegra de Carlitos, que tiene una afección respiratoria, ¿no es cierto? Y dejemos de confesar la enfermedad como nuestra. Siempre decimos, es que es mi gastritis, yo soy diabética, o sea, lo declaramos con nuestra boca y nuestra boca tiene poder. Deje de confesar enfermedad y confesamos salud, ¿cierto? Oremos entonces conforme a la voluntad de Dios. Cierre allí los ojitos, ponga su mano en aquel lugar donde usted necesita sanidad y oremos. Padre precioso, gracias por lo que hemos visto hasta este punto. Gracias, Señor, esta sangre preciosa, por haber estado dispuesto aún a ser molido por nuestros pecados. Pecados, Señor, que habían originado la enfermedad y fundado la muerte. Hoy, Señor, nosotros una vez más te pedimos perdón. Perdón, Señor, si hemos pisoteado esta sangre. Si sabiendo, Señor, lo que tú hiciste por nosotros hemos seguido pecando. Si nuestra vida no te ha glorificado, perdónanos. Y perdónanos, Señor, porque al caer, al otorgar poder, al pecar nuevamente, hemos abierto puertas a la enfermedad. Por eso hoy, Señor, pidiéndote perdón, te suplicamos que por esta sangre preciosa que brotó de tu costado, la sangre que vino para darnos salud, sanidad y medicina, porque dice tu palabra que por tus llagas fuimos curados. Hoy, Señor, te suplicamos que tu mano poderosa extendida venga y obre sanidad en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada enfermedad manifiesta u oculta, en cada uno de nuestros familiares, en cada uno de aquellos que hoy, Señor, necesitan un milagro de sanidad. Hoy te oramos por la vida de doña María Elena y sabemos, Señor, que tú has restaurado sus pulmones, que tu voluntad, papá, propósito para ellos es de sanidad. Hoy te oramos por Michael, Señor, y te pedimos que por esta sangre preciosa su médula empiece a hacer células nuevas, células buenas, para que no exista esa leucemia. Te oramos por la vida de Micaela, Señor, para que tú restaures su vesícula. Oramos igual por Mirjanita, Señor, para que todo su sistema reproductor, todo su sistema, su útero, todo lo que necesita sanidad en este día la reciba. Señor, te lo suplicamos. Te suplicamos por la vida de Marianita, Señor, para que su tiroides sea renovada. Y por cada una de las peticiones que cada uno de estos tus hijos hoy te hace. Hoy cada uno de ellos cree en tu nombre. Oramos por la señora Odalia, Señor, para que tú le des esa piel renovada en su piernita, por cada uno, Señor, de aquellos que hoy claman, por cada uno de ellos que hoy creen, por ellos te clamamos hoy, Señor, por esta sangre preciosa. Igual, Señor, sánanos de manera integral, sana aún nuestro interior, sane hoy su corazón, sane hoy aquello que ha producido ese tumor, esa enfermedad, esa alergia. Hoy en el nombre de Cristo Jesús y por esta sangre, renuncia a ello y apropiese de la sanidad. Amén. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos, si está clarito o tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Está clarito? Bueno, entonces sigamos. Esta es la cuarta, ¿no es cierto? La quinta llaga de la cual brotó sangre en el Señor Jesucristo fueron sus manos y sus pies traspasados. En Mateo 27, del 35 al 37, nos dicen lo que ocurrió. Dice, clavaron a Jesús de pies y manos
a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Después de esto nosotros vamos a ver una trilogía de salmos para que veamos qué significa aún la rifa de esas vestiduras. Ya eso lo vamos a estudiar un poquito más profundo después. Pero clavaron entonces a Jesús de pies y manos. Se piensa realmente, o sea, los estigmas siempre los han dibujado, digo yo, en la mano, ¿no es cierto? Pero en la mano no había una estructura que realmente pudiera sostener esos clavos. Entonces se piensa que más bien fue en su muñeca, ¿cierto? Allí existe una estructura más fuerte. Pero le clavaron de pies y manos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué de pies y manos? Primero, porque en nuestras manos estaba la autoridad delegada, ¿sí? Sobre nuestras manos. Mire cómo está y cómo Él nos lo dice y qué nos fue devuelto. Mire lo que deben hacer nuestras manos. Dice, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Míralo aquí. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Jesucristo vino para predicar, para enseñar, para sanar enfermos y liberar espíritus. Y usted ve que siempre Él impuso sus manos, ¿verdad? Hay casos como el caso de la mujer que simplemente tocó su manto y sanó, ¿cierto? Pero tocaba. Siempre tocaron algo de Él, ¿verdad? En otros casos fue su palabra, porque la palabra tiene poder. Pero en la mayoría de casos usted ve que Él tocó al enfermo, tocó a aquella persona que necesitaba también liberación. Ese ministerio de Jesucristo sigue vigente y sigue encargado a nosotros. Usted y yo en este momento somos el cuerpo visible de una cabeza invisible que continúa su ministerio. Entonces usted y yo estamos llamados a esto, a poner las manos sobre los enfermos para que ellos sanen. De hecho, el Señor nos anunció que por su poder y sobre todo por la fe en Él, nosotros haríamos cosas mayores de las que Él haría. Fíjese que dice que la sombra de Pedro, una vez que Pedro recibió al Espíritu Santo y ejerció el ministerio en el nombre del Señor lleno del Espíritu Santo, dice que su sombra sanaba. La sombra de Jesucristo nunca sanó. Es decir, que Pedro ya hacía cosas mayores. ¿Cuánto más usted y yo, llenos del Espíritu Santo, podemos hacer? La sangre que brotó de sus manos traspasadas nos devolvió a usted y a mí la autoridad en nuestras manos. Usted puede imponer las manos. Por eso ahorita le dije, ponga sus manos sobre aquel lugar en el que usted necesita sanidad. Imponga sus manos. Y al traspasar sus pies, nos dio un sentido de pertenencia. Recuerde que en Deuteronomio 11:24 dice, todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Usted y yo tenemos una necesidad de pertenencia, por eso siempre estamos diciendo que quiero una casa propia, ¿cierto? Siempre somos regionalistas, nos dividimos a veces en nacionalidades y al final todos somos ciudadanos del cielo. Dios no nos ve divididos, pero nosotros necesitamos pertenencia. Nos devolvió la pertenencia. Pise ese lugar, apropiese de ese lugar. Usted es hijo del dueño de todo. Dice, tenga pertenencia. Cree usted en su casa, casa de oración y puerta del cielo, que es el lugar donde usted dice, sea bendito, porque la presencia de Dios llega a través de usted. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, usted sabe que una zarza es como un chamizo, eso se quema en un minuto, ¿no es cierto? Pero esa zarza no se consumía. Y el Señor, ¿qué le dijo cuando él se quiso acercar? Quita el calzado de tus pies, pisa, ¿no es cierto? Vamos a estudiar dentro de nuestra identidad de hijos el significado de aquellas cosas que le fueron devueltas al hijo pródigo. Entre esos estaba su sandalia, el pisar. Ese calzado era parte de esta pertenencia. También lo vamos a ver más a profundidad, más en detalle más adelante. Usted no se puede perder todo lo que viene porque vamos a seguir aprendiendo a ser hijos, ¿no es cierto? Pero entonces, dice, aprópiese, tome posesión
de la tierra que el Señor le ha dado. El Señor no le puso en esa tierra donde usted está para que usted vuelva atrás. Le puso para que sea victorioso y para que sea de bendición. Ese lugar donde estaba Moisés era un simple desierto que no tenía nada de santo. Lo santificaba la presencia del Señor. Cuando el Señor le entrega a usted esta pertenencia, lo hace a usted portador de su presencia, para que donde usted vaya y usted pise, usted lleve bendición. La sexta llaga fue la sangre y agua que brotó de su costado. Usted lee esto en Juan 19 del 31 al 37, allí le narra y le pido, ojalá tenga usted tiempito de leerlo, le narra lo que pasaba cuando ya venía la Pascua. Resulta que ahí venía muchísima gente a Jerusalén, ¿cierto? Y entonces lo que ellos hacían era que para que la gente, los visitantes que llegaban no vieran, porque pues qué vergüenza esos 3 hombres ahí crucificados, ¿no es cierto? Para que no vieran eso, lo que hacían era romper sus piernas, que era lo que soportaba el peso, para que al no tener soporte alguno, todo el peso del cuerpo hiciera colapsar los órganos y murieran rápido, ¿no es cierto? Entonces ya venía la Pascua, ellos querían que ellos se murieran rápido y fueron a quebrar las piernas. Pero recuerde usted que, como estaba escrito, ningún hueso del Señor Jesucristo iba a ser quebrado. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando llegaron donde él para quebrar las piernas, ya lo encontraron muerto. Él ya estaba muerto. No quebraron, la profecía se cumplió y no quebraron sus huesos. En Juan 19:33 dice, cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Ahí está la promesa cumplida, ¿no es cierto? La promesa de Números 9:12, donde dice, no dejará nada del cordero para el día siguiente. Ojo que estas eran las instrucciones para la primera Pascua, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Dice, ni quebrará ninguno de sus huesos. Y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. En el momento en que el Señor estaba muriendo, estábamos cerca de celebrar la salida. ¿Se acuerda que era paso de muerte a vida? Celebramos la Pascua porque celebramos su resurrección, ¿verdad? Entonces, en este momento se cumplió así como debía ser, exactamente las ordenanzas de la Pascua y sus huesos no fueron quebrados. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta Pascua? La primera fue la liberación de la esclavitud judía, que usted y yo acabamos de estudiar la detalle en las 10 plagas de Egipto, y la verdadera, la que usted y yo celebramos hoy, es la resurrección de Cristo. Pero, ¿qué pasó entonces? Resulta que como ya llegaron y lo encontraron muerto, tenían que verificar su muerte. Y lo que hicieron en ese momento fue clavar una lanza en su costado. ¿Sí? Lo normal es que un cuerpo muerto ya no sangre. Entonces, en consecuencia, el salir sangre mostraba que el cuerpo de Jesucristo ya tenía un derrame interior. Es decir, de ese cuerpo muerto debió salir solamente agua, pero salió agua con sangre. Quiere decir entonces que había un derrame interior en él. Hay un médico que se llama James Thompson que él cree que Jesús no murió por el agotamiento, ni por los golpes, ni por las 3 horas de crucifixión, sino por la experiencia física y emocional tan fuerte que él tuvo. Y él piensa que literalmente esto hizo que su corazón se rompiera. Literalmente se estalló el corazón. Y la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio, que es lo que rodea el corazón. Y entonces cuando la lanza del soldado entró, rompió el pericardio y por eso brotó la mezcla de sangre con agua. Es decir, el corazón del Señor literalmente estalló por usted y por mí. Él nos sorprende hasta el final de su vida terrenal. Nos entregó todo, su cuerpo, su sangre, el agua de su vida que brota para la vida eterna desde su corazón. Ahora, esta agua tiene un significado todavía más profundo. Resulta que aquí está lo que brotó. En Juan 19:34 dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Es de lo que le estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Qué representa el agua? Representa el nuevo nacimiento. Cuando una mujer va a dar a luz, ¿qué es lo primero que pasa? Se rompe el agua de fuente, ¿cierto? Y eso anuncia el nuevo nacimiento.
Brotó de su costado, así como Eva brotó de la costilla de Adán, de su costado. Es decir, que al brotar de su costado fue como que definitivamente nos consagraba como su esposa, como su iglesia fiel, ¿cierto? Y la esposa tiene intimidad con el esposo, es decir, nos permitió entonces entrar en intimidad con él, nos permitió conocerle. Por eso ser cristiano es conocerle a él de manera íntima y vivir como él y ser como él porque le conocemos de manera íntima. Y el quebranto físico de su corazón nos liberó a nuestro corazón de la tristeza. Por eso dice que no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿cierto? Su corazón se estalló para que el suyo esté lleno de gozo, para que aún a pesar de las circunstancias usted tenga el gozo con el que Él fue a la cruz. Recuerde siempre esto, su corazón estalló por el peso de nuestro pecado. Ahora, antes de esto ocurrió algo y lo he dejado para el final porque quiero mostrárselo realmente aparte de las demás llagas, porque las otras produjeron algo en nosotros. Esta corona de espinas realmente liberó la tierra, la creación. Ya había traído bendición, es decir, había quitado maldición con su sangre, su sudor de sangre que cayó sobre la tierra. Pero esta corona de espinas tiene un significado bien especial. Usted se acuerda que cuando empezó la maldición le dijo que cardos y espinas producirá la tierra, ¿sí? Entonces, esas son las espinas las que hicieron su corona, esas que producía esa tierra que estaba en maldición. Y mire cómo lo hicieron, dice, le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, viva el rey de los judíos. Por eso pusieron arriba la inscripción, ¿no es cierto? El rey de los judíos, el INRI. Dice, también lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza, le enterraban las espinas. ¿Se imagina? Y no era cualquier espina. Dice que esas espinas eran de 2.5 centímetros cada una. Y obviamente la enterraban en su cabeza. ¿Qué hizo al brotar sangre de su cabeza por esa corona de espinas? Lo que hizo fue lavar esa maldición sobre la tierra. Si la tierra ya no iba a ser fructífera y solamente iba a producir cardos y espinos, con esto se venció. Ya no hay más escasez, ya no hay más pobreza, eso no existe. Libró la tierra, venció la escasez y la ruina y nos trajo prosperidad. ¿Cómo mide usted la prosperidad? Justo antes que entraran todos estábamos hablando con unas pocas señoras y decíamos que la prosperidad realmente se mide en cuanto de lo que usted tiene no se compra con dinero. Lo que se compra con dinero lo tiene cualquiera, pero usted y yo tenemos muchas más cosas. La prosperidad se mide en su familia. Esos son sus dones y talentos, se mide en su vida, en su salud. Este tiempo más que nunca nos ha probado que de qué sirve la plata, cuánta gente ha podido con tanta plata comprar la salud de su ser querido que se le está yendo por un virus diminuto. Nadie, ¿verdad? En este tiempo hemos visto que la prosperidad es poder estar sanos, es poder estar juntos, es poder tenernos unos a otros, es ver la mesa servida, no por nuestro esfuerzo, sino por la misericordia del Señor. Porque a Él le place, porque es papá. Eso es prosperidad. La prosperidad económica, que también está bien. ¿Sí? No quiere decir que la plata esté mal, para nada. Lo que está mal es nuestra actitud ante la plata. Porque el Señor nos alerta acerca del dinero. En la Biblia hay 500 versículos que hablan de la fe y 2000 que nos alertan acerca del dinero. Porque puede ser nuestra muerte, puede ser nuestro peor engaño. Él nos alerta acerca de nuestra actitud hacia el dinero. Eso es. Y no es que la plata sea mala. Pero cuando nosotros hablamos de prosperidad económica, créame, es un resultado de todo lo demás. Cuando nuestra vida sobreabunda, sobre todo en la presencia del Señor, usted ve cómo el dueño del oro y la plata es además el dueño de los recursos totales. Y Dios le provee a usted de muchas maneras. Cuando usted, por ejemplo, tiene hijos sanos, usted no bota plata en médicos. Usted tiene hijos totalmente estables emocionalmente, entonces usted no gasta los dinerales que suelen gastar aquellos papás que tienen problemas y gastan en psicólogos.
¿sí? Hay muchas formas. De hecho, cuando en Malaquías 3:10 el Señor nos llama a honrarle con nuestros bienes, una de las promesas, la primera es que abrirá las ventanas de los cielos. Imagínese usted la ventanota del cielo y entonces dimensione cuánto el Señor quiere darle. Pero además dice que reprenderá por nosotros al devorador. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Que a usted no le roban, entonces pues no le van a quitar el fruto de su trabajo. Que usted no se enferma, entonces no va a tener que estar gastando plata en médicos. Pero todo esto es fruto de ¿qué? De una correcta actitud delante del Señor, una actitud de corazón que reconoce que Él es mi proveedor. Y como Él es mi proveedor, yo no tengo ningún problema en honrarlo con en mis bienes porque reconozco que todo viene de Él. Entonces, otra vez es la actitud. Pero el propósito de Él es sobreabundar su vida y venció ya la escasez y la ruina. ¿Qué más hizo con esto? Nos devolvió la abundancia. Recuerde usted que el Salmo 1 dice que el justo es aquel que halla en la palabra de Dios, en la obediencia a Él, en vivir en santidad, su deleite. Y dice que todo lo que el justo toca prospera. Entonces no es el que tiene, usted dice, ay, es que este nació en cuna de oro. Mentira. Usted y yo solo tenemos que ser justos para que la abundancia en todas las áreas, todas venga. Otra vez, la económica es un resultado de la abundancia en todo lo demás. ¿Se acuerda que al principio le dije que cuando un hombre peca, y puede pecar también una mujer, ¿no? O sea, le pongo el ejemplo del hombre, no por caerle a los pobres hombres, porque todos podemos caer. Pero cuando existe adulterio de parte del varón, también se acaban las finanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ladrón, se refiere al diablo, vino a matar, robar y destruir. Él quiere robarnos todo. Y dentro de eso nos roba también lo económico, que es por donde usted y yo normalmente evidenciamos pobreza en otras áreas. Él vino y nos devolvió entonces la capacidad de ser justos y de que todo lo que usted y yo toquemos prospere. Nos dio además una bendición generacional. Esto es para usted, es para mí y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestros hijos. ¿Se acuerda que todas las cosas que nosotros hacemos traen bendición o maldición hasta la cuarta generación? Es decir, que esto también viene sobre sus generaciones. Yo he conocido personas por quienes hemos orado que no arrancan económicamente, no pueden arrancar. Y el Señor les ha mostrado en oración que alguno de sus antepasados que ni siquiera sabía que existía fue muy injusto con sus empleados. Fue muy injusto, no pagó lo justo. Esa es una de las cosas que el Señor más condena. Vamos a ver también, dentro de todo lo que vamos a estudiar, cómo el Señor viene y nos da luz. Y entonces nos pasa de la ley a la justicia. Es bien diferente. Cuando usted se cubre con esta sangre que brotó de su corona de espinas, usted entiende eso. Y usted pasa a ser justo. ¿De acuerdo? Entonces, la ley a usted puede decirle que usted puede pagarle a un empleado el sueldo básico. Pero usted, si usted es justo, usted sabe que lo que ese empleado hace vale mucho más que un sueldo básico. Entonces, en justicia, usted va a remunerar conforme él se lo merece. El obrero es digno de su salario y si usted es justo, va a tener la capacidad de remunerar de manera justa también, ¿no es cierto? Muy bien. Vemos entonces nosotros. A ver, este se me queda aquí. Listo. Entonces, estamos siendo formados en la prueba. Usted y yo estamos pasando por desiertos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a otros como Él lo hizo. Es decir, a usted la prueba le da peso de gloria para ayudar a otros. Eso fue lo que Él hizo en la cruz y eso fue lo que Él nos enseñó. En Hebreos 12, del 17 al 18, dice, el propósito de esta cruz obviamente era para darnos salvación, pero también era para que usted y yo pudiéramos ejercer nuestro sacerdocio y ser bendición para otros aún a través de nuestras pruebas. Dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo sus hermanos, es decir, tomó nuestra humanidad, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. ¿Sí ve? Esta era la forma. Mire todo lo que hizo. ¿Se da cuenta?
Dice que Él vino y nos dio el perdón de los pecados, se hizo sumo sacerdote y no un sacerdote cualquiera, sino sumo sacerdote sobre todas las cosas, primogénito, fiel y compasivo ¿en qué? En su servicio a Dios. ¿Y para qué? Dice, y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Usted está siendo puesto a prueba para que usted primero pruebe el oro puro que hay en usted, pero también para que usted sea bendición para otros. ¿Sí? ¿Es claro esto para usted? ¿Sí? ¿Nos quedó clarito? Sabemos entonces todo lo que fue vencido en la cruz. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Para ya irnos a orar. ¿Sí? ¿No? Aquí está, Mirjanita nos mandó, gracias Mirjanita, el link de el testimonio de Jim Caviezel. Yo les recomiendo realmente que lo vean. Es impactante, es una cosa maravillosa oírle a este hombre realmente lo que vivió, entre otras cosas también ya subiendo él al Calvario como tal, a la cruz. Dice que se le dislocó el hombro. O sea, cuando usted ve su hombro izquierdo totalmente deforme es porque el hombro se le dislocó y así fue colgado en ese madero. Y cuando usted ve ese rayo que cayó, dice que literalmente cayó, o sea, no fue producción, le cayó un rayo, tanto que él fue bajado de ahí a cirugía de corazón abierto. ¿Mm? Y dice que mientras él subía con esa cruz en medio de esa escena, él veía el diablo que le decía, te fregaste, o sea, estás condenado, estás acabado. No le convenía ni siquiera que haga esa escena y que nos muestre la realidad de lo que eso fue. Vea ese testimonio, realmente se lo recomiendo, es algo que nos enfrenta mucho con esa realidad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, no sé qué, me sale aquí algo de mi audio, pero bueno, vamos a orar entonces conforme a esto. Yo le pido mucho al Señor que esto haya bajado a su corazón y que usted de aquí en adelante ya no acepte ninguna de estas cosas que ya el Señor venció por usted y por mí en la cruz. Y esto tiene que ser para nosotros una revelación de vida y tiene que ser para siempre. ¿Mm? Le pido entonces que oremos. Cierre allí sus ojos. Si usted está con su familia, ojalá puedan orar en familia y pidámosle al Señor que en este momento podamos nosotros apropiarnos de esta palabra. Señor bendito, cuando nosotros pensamos en esa muerte que primero venció por todos nosotros la maldición, tú te hiciste maldito al ser colgado en un madero para que nosotros tengamos bendición, para que la maldición sea quitada de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Y cuando vemos todo lo que tú tuviste que sufrir, Señor, nuestro corazón se desgarra porque realmente éramos nosotros quienes merecíamos todo ese sufrimiento. Nosotros sí lo merecíamos. El acta de los decretos que estaba colgada allí era para nosotros, era por nosotros. Allí, Señor, estaban todos nuestros pecados y dice que por tu sangre, Señor, por tu sangre, esa acta fue anulada. Tu sangre no tapa, no esconde, tu sangre lava, limpia. Por eso, gracias, Señor, por limpiarnos de nuestros pecados con esa sangre preciosa que nos devolvió a ese diseño original. Señor, que nosotros podamos honrar esa sangre. Y hoy te bendecimos, Padre, por lo que esa sangre hizo por cada uno de nosotros y por nuestras generaciones. Empecemos a orar conforme a lo que Dios nos ha mostrado en esta noche, tomando para nosotros la bendición y anulando de nuestras vidas por esa sangre preciosa todo aquello que ya está invalidado, que no debemos aceptar. Entremos a cuentas con Él, reconciliémonos con Él porque el velo fue roto. En ese momento ya no estaba limitado el acceso solamente a un sacerdote, a una persona, sino que para todos nosotros la presencia de Dios empezó a ser una realidad palpable. Usted está allí y el Señor está con usted. Tome usted allí, véase usted los pies de Cristo, esos pies traspasados, y enjugue en este momento sus pies con sus lágrimas, con su llanto, con su corazón derramado sobre Él. Entréguele a Él todo y demos gracias porque esa muerte vicaria, esa muerte sustituta
nos dio vida. No cualquier vida, sino vida en abundancia. Una vida libre de todo aquello que nos había sido dado por ese pecado original. Ya no estamos apartados de ti, Señor. Hoy sabemos que estamos contigo, que estamos en tus manos, que tenemos libre acceso a tu presencia. Y nuestro anhelo, Señor, es conocerte cada día en intimidad, es disfrutar de tu amor, es disfrutar de todo aquello que tú hiciste, es apropiarnos de esta obra maravillosa de la cruz. Empieza a pensar usted en ese sudor de sangre y pida perdón si usted ha sido rebelde. Si culturalmente hemos traído, por naturaleza caída, una rebeldía, activa o pasiva. Activa es decir de frente no y no hago. La pasiva es decir sí, pero igual no hacer. Si usted ha sido rebelde en cualquier área, en cualquier momento, con cualquier tipo de autoridad, pida perdón. Recuerde usted que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y aún un semáforo es una autoridad delegada por Él. ¿Cómo se ha comportado usted ante la autoridad? ¿Es usted de las personas que se sientan a condenar un gobierno o más bien es de aquellos que siendo bendición oran por ese gobierno aunque esté equivocado, suplicando al Señor que sea Él quietando el espíritu de aquellas autoridades corruptas y llevándoles más bien a ser conforme a Él? Ora usted más bien por cada gobernante, por cada autoridad y Supliquemos en este momento por cada autoridad delegada sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros cantones, sobre el lugar donde habitamos, por cada persona que está en autoridad sobre nosotros, fuera y dentro de la iglesia, por las autoridades de nuestra casa, por nuestras cabezas, aún por nosotros como autoridad y supliquémosle al Señor que sea Él tomando el control. Que sea Él inclinando el corazón de cada autoridad a Él. Que el Señor establezca en nuestra vida y a través de nuestra vida su juicio y su justicia. Que sea Él en todo momento inclinando el corazón de todas nuestras autoridades y de nosotros mismos como autoridad a Él. Y que conforme a esa sangre que fue derramada por su sudor de sangre, nosotros tengamos y ejerzamos esa capacidad de la obediencia absoluta a Él. Recuerde, por ejemplo, que el Señor nos mandó amar no solamente a los que aman, dice que eso también lo hacen los gentiles. Nos mandó amar aún a nuestros enemigos. Piense usted en esa persona a quien usted todavía no ha podido amar y pídale perdón al Señor y aún reconózcale y dígale, Señor, es tan difícil amar a esta persona que me ha hecho tanto daño. Pero hoy, Señor, sé por ese sudor de sangre, por esa sangre que brotó de tu frente, Señor, esa sangre que brotó como sudor, que cayó en la tierra, yo tengo la capacidad de obedecer aún ese mandato, obedecerte a ti, Señor, de manera absoluta. Señor, hoy pedimos perdón si nos hemos independizado de ti, si nos hemos alejado y hemos querido hacer las cosas como a nosotros nos ha parecido y te suplicamos. Seas tú, Señor, en este momento revelándonos, que por esa sangre preciosa tenemos la capacidad de depender absolutamente de ti conforme a tu diseño, conforme tú nos creaste. Y hoy decidimos, Señor, que dependemos de ti, que nos sometemos a tu voluntad buena, agradable y perfecta, aun si no se parece a la mía. ¿Es usted capaz de decirle en este momento, Señor, haz tu voluntad? ¿Es usted capaz de entender que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y que aunque usted no la entienda es lo mejor que puede pasarnos? ¿Sabe usted eso? Si usted conoce íntimamente al Señor, este Señor que entregó todo por usted en esta muerte vicaria, entonces usted puede decirle con gozo, sin miedo, al contrario, sabiendo que es lo mejor que puede pasarle, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi casa, en mis generaciones, haz lo que tú tienes planeado para mí, cumple tu plan perfecto, tu propósito maravilloso, porque usted puede estar seguro que si el amor le llevó a esta muerte, usted, entonces todo lo que pase en su vida será por amor.
quiere lo mejor para usted. Él anhela sobreabundar su vida, Él anhela que usted sea de largos días sobre la tierra y que todo le salga bien porque ese es su plan perfecto. Pero usted debe depender de Él, honrarle a Él como Padre y honrar a sus autoridades como Él se lo ha mandado. Señor, gracias por sanar nuestra tierra. Ore por su tierra. Ore por ese lugar donde usted habita, por sus naciones, por el lugar donde Dios le llevó. Tal vez no es su ciudad, tal vez no es su país, pero bendiga la tierra donde usted nació y bendiga la tierra donde Dios le ha llevado para bendecirle. Señor, bendecimos y te suplicamos que nuestras vidas sean de bendición en cada lugar donde nosotros habitamos. Piense ahora usted cómo fue allí su rostro desfigurado y pida perdón si usted sabe que usted ha sido altivo y orgulloso. Si por su cultura tal vez usted ha heredado una naturaleza altiva, arrogante. Pida perdón si a usted le cuesta pedir perdón. Pida perdón si a usted le cuesta aceptar que se equivocó. Pida perdón si a usted le cuesta pedir ayuda. Pida perdón si a usted le cuesta recibir, porque todo eso habla de su ego. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón si usted ha vivido confundiendo el amor propio con el ego, con el orgullo. Dígale hoy al Señor que usted, por esa sangre, brotó de su rostro desfigurado, por ese momento en el que Él soportó burlas, en el momento en el que Él fue humillado, Él nos devolvió la humildad. Y clamemos porque la humildad de Cristo se note en nosotros. El Hijo es humilde. La autoridad ejercida en humildad no atropella, no lastima, no maltrata. Dale al Señor que usted no es humilde, que le enseñe de su humildad. Y vea entonces su barba mesada, la barba arrancada con las manos. Usted sabe cómo duele el que arranquen un cabello de nuestra cabeza. Imagínese cómo dolió que le arrancaran su barba. Pero además esto le quitaba a él, afrentaba su sacerdocio, su autoridad. Y él lo soportó. A él no le importó ese momento porque sabía que por esa sangre que brotaba de esa barba mesada, usted y yo recibiríamos de nuevo la autoridad del gobierno que nos había sido quitado sobre la creación. La capacidad de ejercer nuestra autoridad y nuestro sacerdocio que nos había sido quitado, nos fue devuelto esa sangre. Así que, por usted, por aquellos lugares, por aquellas personas sobre las que usted ha sido puesto en autoridad, pídale al Señor que Él sea su cabeza para que usted pueda ser una cabeza sabia, que usted pueda estar sujeto a Él, dependiente de Él todo el tiempo, para que usted pueda amar aún a los suyos con su amor y ejercer su autoridad, su sacerdocio, guiado por Él, no humanamente, no con ese amor que se impacienta, que se agota, que maltrata, que lastima, que aún la disciplina que usted ejerza sobre sus hijos, sobre aquellos a quienes usted deba amonestar, sea una disciplina en amor, una disciplina sabia, que no marque, sino que forme. Señor, danos tu sabiduría para ejercer nuestra autoridad de manera correcta, una autoridad que te glorifique y sobre todo una autoridad que te represente. Y piense entonces en esos 39 azotes. Recuerde siempre, 40 azotes menos 1, 39. 39 azotes vencieron cada una de las 39 raíces de enfermedad existentes. Una vez más, aprópiese de la sanidad, de la salud, de la medicina. Una vez más, aprópiese de ese diseño maravilloso de salud que Él nos dio. Él venció nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados. Y fuimos curados no solamente en nuestro cuerpo, también fuimos curados en nuestra alma, una vez nos hemos conectado con su espíritu. Hoy decida sanar su alma. Reciba sanidad interior. Decida recuperar esa paz que usted ha venido regalando tantos años por no perdonar.
decida hoy que usted no va a permitir nada en su vida, ni en su cuerpo, ni en sus emociones que pueda enfermar su cuerpo. Dígale al Señor que usted hoy se apropia, que usted hoy habla salud, que usted ya no acepta la enfermedad porque no es de Él. Pida perdón si usted sabe que sus emociones le han enfermado. Hoy mírese usted la voluntad de Dios sano, libre de enfermedad, libre de la muerte. Y vea entonces cómo fueron traspasados sus manos y sus pies. Y entonces levante sus manos al cielo y dígale, Señor, aquí están mis manos, vacías porque humanamente no soy nada. Aquí están mis manos, Señor, que necesitan ser llenadas por ti. Necesitan ejercer el ministerio que tú me has encargado. Hoy, Señor, te presento mis manos vacías para que seas tú, Señor, llevándome aún a imponerlas sobre aquellos lugares, sobre aquellos enfermos, sobre aquellas personas. Otra vez recuerde, la gran comisión es ir, ir. Usted está en un momento en el que no puede arriesgarse a ir, pero solamente allí por fe. Extienda su mano. Visualice a aquella persona que necesita ser sanada. Visualice a aquel enfermo al que usted en este momento, en condiciones normales, podría ir y obedecer este mandato de imponer las manos para que sane. No lo haga ordenando cosas humanas. No lo haga ejerciendo autoridad humana. Usted nunca vio a los discípulos prohibir ni declarar inoperante ni con términos y formas humanas. Usted los vio a ellos orar en el nombre de Cristo Jesús por su propósito de salud y vida. Ore por los enfermos. Ve allí, extienda su mano y véase usted allí, imponiendo su mano sobre aquellos que hoy necesitan salud, sanidad y medicina. Vea usted cómo en sus manos ha sido puesto ese poder, pero no para que usted saque al Señor de la obra ordenando cosas humanas, sino para que usted ejerza su ministerio con humildad y sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús y por su buena voluntad agradable y perfecta. Vea sus pies, esos pies traspasados que le dieron pertenencia y que le devolvieron a usted pertenencia sobre aquella tierra que le había sido entregada. Dice usted ese lugar donde está. Decida entonces ser de bendición. Esto solamente se logra si usted está en intimidad con el bendito, con aquel que da bendición. Recuerde que la presencia de Dios santificaba el desierto donde estaba Moisés. Así también la presencia de Dios en su casa, en su vida y a través de su vida llevarán bendición donde quiera que sus pies pisen. A eso se refiere. Tome posesión de esa tierra. Decida ser bendición donde quiera que usted está. El Señor no le llevó a esa tierra para volver atrás. El Señor no le tiene donde usted está para vivir escasez. El Señor le puso allí para hacer bendición y para que usted vea su bendición. Ore así. Apropiese usted. Vea la bendición en su vida y a través de su vida. Gracias, Señor. Gracias por darnos este sentido de pertenencia. Y gracias, Señor. Muchísimas gracias porque también sabemos que esta tierra que pisamos fue sanada por esa sangre que brotó, al ser enterrada esa corona de espinas en tu frente. Señor, gracias porque allí venciste la maldición e hiciste que nuestra tierra sea una tierra libre de pobreza, libre de escasez. Señor, que no seamos escasos en ningún área de nuestra vida. Dejemos de ser engañados pensando que es solamente económica la prosperidad. Dejemos de limitarte al pedirte dinero y seamos conscientes que eres dueño de los recursos totales y que no hemos sido llamados a lo natural. El mundo está acostumbrado a ser provisto con plata.
Usted y yo hemos sido llamados a lo sobrenatural porque nacimos de lo sobrenatural y le pertenecemos a Él. Y así usted verá cómo todas sus necesidades, conforme a su promesa, serán suplidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es su proveedor el mundo, no es su proveedor ni siquiera un trabajo, sino el Señor. Y entonces piense ahora en su corazón, que literalmente estalló por amor a usted y a mí. Piense en esa agua mezclada con sangre que brotó de su costado. Literalmente nos dio a luz. Nos dio este nuevo nacimiento, por el cual usted y yo podemos clamar, Abba, Padre, Papito Dios. Y nos hizo a usted y a mí esa esposa fiel, esa iglesia. Usted es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es cada uno de nosotros responsables de estar llenos del Espíritu Santo, de ser portadores de su gloria, de su sana doctrina, de su luz. Él le dio esa capacidad. Él le hizo su iglesia y le dio la capacidad de conocerlo a Él íntimamente, para poderse llamar cristiano de verdad, no por denominación, no porque usted asiste a una denominación, sino porque usted encarna a Cristo, porque usted al conocerlo se parece a Él, porque usted toma su forma, porque siempre está cerca a Él. Su corazón que estalló, libró a usted de esa tristeza profunda que usted aún guarda en su corazón. Su corazón de madre ha sentido estallar de tristeza, pero Él ya venció esa tristeza por usted. Él ya le devolvió el gozo de su salvación, la vida eterna, la capacidad de vivir aún en medio de esta gran prueba, llena de gozo y de paz. El Señor ha permitido esta prueba enorme para que a través de su vida se levante un ministerio maravilloso en el que usted, con su experiencia de sanidad, pueda ayudar a otras mujeres que viven lo que usted vivió y superó en su nombre. Gracias a Dios, aún por esa prueba enorme que ha tocado su corazón, por aquel dolor que usted ha sentido que estalla su corazón. El de Él literalmente estalló por usted. Esa sangre nos lavó para siempre. Esa agua que brotó de su costado nos limpió. Brotamos de su costado, como Eva brotó de Adán. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu obra maravillosa, por tu obra completa que no dejó nada, nada sin tocar, nada sin bendecir. Pensaste en todo y sigues pensando en todo al bendecirnos. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, por tomar nuestro lugar, pero sobre todo gracias por vencer la muerte. Gracias porque estás vivo, porque es maravilloso seguir a un Dios vivo que está sentado a la diestra del Padre. Gracias por tu victoria en la cruz. Gracias por bajar, vencer, darnos la victoria en todo. Y póngale un sello de propiedad a aquellas victorias que el Señor ya le dio, aquellas batallas ganadas por usted y por mí. Es una herencia que solamente necesita que usted hoy tome posesión. Tome posesión porque es su herencia para usted y para sus generaciones. Herencia de salud, herencia de prosperidad, herencia de vida, de sacerdocio, de humildad, de obediencia, herencia de justicia, porque usted y yo fuimos hechos justos por su sangre. Gracias, Señor. Yo te bendigo y te doy muchas gracias por cada uno de estos tus hijos justos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra de la cruz. Gracias por tu amor. Señor, yo te bendigo. Te bendigo y en esta noche, Señor, nos quedamos en tus manos reconociendo que te necesitamos. Te necesitamos en nuestro sueño, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos a cada paso y cada minuto de nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Te amamos, papá.
Salimos de esta aula virtual, pero nunca de tu presencia, nunca de tu corazón, que es el lugar más seguro y más hermoso donde podemos habitar. Allí nos quedamos seguras, Señor, seguros, siempre contigo, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja.